Bienvenidos a bordo. Hoy tenemos un poquito más de música que otros días. La verdad que es mucho más alentador escuchar a esta señora que escucharme a mí. Pero hablando de señoras, ustedes han visto la gran novedad histórica, diría yo, que tiene hoy la Argentina, porque tanto la señora Elisa Carrió como la señora Cristina de Kirchner han coincidido por primera vez. Por primera vez las dos están a favor de suspender o hacer algo parecido con los aumentos de tarifas, inclusive con las tarifas, si fuera por ellas. Están en contra del ministro Aranguren. Naturalmente se ha sumado también a eso el kirchnerismo y los radicales. Bueno, tenemos una gran sorpresa, es que por primera vez las dos coinciden. Y el que las padece, naturalmente, es Mauricio Macri. Porque dentro de la organización interna del gobierno, dentro del entente, de esta alianza o coalición que existe entre radicales, la señora Carrió y el presidente Macri, se produjo algún grado de combustión. Están molestos porque no sale todo tan bien en materia económica. Los radicales quieren más cargos de los que tienen. El presidente del partido quiere ser el vicepresidente futuro de Macri, cuestión que ya está descartada. Pero claro, él, como no tiene reelección como gobernador de Mendoza, ustedes saben, lo que menos quiere es seguir su destino político en el Congreso de la Nación y que le den instrucciones Monzó o Mazó. Él tiene otro tipo de categoría y imagina que le corresponde otro destino, pero en apariencia no hay. ¿Saben ustedes cuántos funcionarios tienen los radicales dentro del gobierno de Cambiemos? A grosso modo, 250. No es poco dentro de todo. Ellos dirán que es bastante poco para el favor o la inteligencia que le aportan al gobierno. Pero 250 no es poco. Y eso que no se sabe si uno computa en esta organización de radicales o semirradicales dentro del gobierno a personajes como González Fraga, el presidente del Banco Central, que se supone que lo aportó la UCR, o a Nicolás Dujovne, que como ustedes saben siempre merodeó por el grupo de Cambiemos, pero en realidad venía como asesor de un senador radical. Esto es, algún tipo de monumento ahí debía cobrar. Lo cierto es que hoy están todos en conflicto. Los radicales quieren tener candidatos a gobernadores en todas las provincias, representando a Cambiemos. En todas las provincias, salvo la capital federal, obviamente, donde quieren una interna, y en la provincia de Buenos Aires, donde no quieren nada, quieren quedarse como están y que les deje que siga el vicegobernador Salvador, que por otra parte nadie realmente lo conoce. Hasta ahí están bien hoy las situaciones entre ellos, pero amenaza complicarse un poco este destino a partir de la señora Carrió. Pero el capítulo Carrió lo reservo un poquito para más adelante. Hoy quiero empezar recordando una frase del presidente Macri cuando era candidato con relación a la inflación en la Argentina. Le pido al director que por favor me pase esta suerte de trozo de video casero casi, que se le escuchó decir y sonreír a Mauricio Macri en el 2015. Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque me parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. ¿Cómo se logra? Eso administrando bien la plata.
Si a ustedes quieren una opinión, lo que a uno le molesta en todo caso es la arrogancia. Porque la verdad que combatir la inflación fueron pocos los que pudieron en la Argentina. Y el gobierno hoy tuvo que reconocer que ni siquiera esperaba el resultado que se dio el mes pasado. Y supongo que no debe esperar el resultado que se le va a dar el próximo mes, que es el que estamos viviendo ahora. Podría hablar bastante sobre el tema de la inflación. Nos escandaliza a todos, pero invitamos esta noche a Rodolfo Santangelo, un economista serio, es socio de Carlos Melconian, ese hombre que muchas veces parecía que iba a ser ministro de Economía de Macri y no lo fue, y creo que tampoco nunca va a ser ministro de Economía de Macri, pero esa es otra cuestión. Lo suspendemos ahí porque mejor escuchar a un idóneo como Santangelo. Dentro del gobierno también tenemos el tema del juicio político que la señora Carrió quiere impulsar al titular de la Corte. En realidad lo viene impulsando desde hace mucho tiempo. Hay 2 o 3 cuestiones que ustedes deben saber. Normalmente para remover a un magistrado, aún al miembro de la Corte, al titular, hay que juzgarlo por el buen o el mal desempeño. Ese es el argumento con el cual se desplaza a un magistrado. La verdad que la señora Carrió sobre Lorenzetti ha hecho infinidad de imputaciones. Pero en estos casos, aparte de las imputaciones, si se viste bien o se viste mal, si tiene aspiraciones presidenciales, ser secretario general de Naciones Unidas, hay que tener los votos. Más que las pruebas, los votos. Y el gobierno no tiene los votos y tampoco los tiene la señora Carrió. Aún así, ella va a seguir empujando esta situación de enemistad entre el gobierno y la Corte Suprema. Hoy estuvo Marcos Peña tratando de ver cómo se recompone esta situación de desconfianza entre Macri y Lorenzetti. Convengamos que Macri tampoco lo quiere a Lorenzetti. Y por supuesto Lorenzetti, según dicen, no quiere a nadie. O sea que son relaciones imposibles. Pero aún así a Macri le preocupó que Carrió insistiera tanto contra Lorenzetti. Y lo mandó a uno de sus hombres de máxima confianza, que es un abogado que se llama Torello, el hombre que cada tanto le endulza la vida a Carrió cuando la visita, porque es gracioso, es un abogado divertido y además le lustra, le aceita la relación con Macri. Él la llamó por teléfono para decirle que por favor no insistiera tanto con el tema de Lorenzetti. ¿Qué hizo Carrió? ¿Qué le respondió? En realidad no le respondió, le colgó o le apretó el celular. También la señora Carrió va a tener que afrontar una demanda con relación con todo esto que está circulando. Hay un doctor Suárez Lynch que está por ratificar un juicio por rebelión a la señora Carrió el día 23. Y creo que está vinculado también a este conflicto que tiene Carrió con el señor Lorenzetti. Recuerden que el año pasado tuvimos en este programa aquí sentada a una periodista, la señora Aguiar, que escribió un libro contra Lorenzetti. Un libro, yo diría, bastante demoledor, muy interesante, con mucha información, quizá inflada esa información, pero bueno, la Argentina es un país de inflación. De cualquier modo, el libro valía la pena leerlo. Obviamente también a Lorenzetti el libro no le gustó nada. Y como por arte de magia, el libro no está más en las librerías. Y uno podría pensar que hubo o mucha demanda de gente interesada en conocer el libro, o alguien que se dedicó a comprar los ejemplares que podía.
Pudo haber sido eso, pero también es muy extraño, rarísimo, que el editorial no haya sacado otra edición de ese libro. Tampoco eso sé si lo puede explicar la señora Carrió, como el señor Lorenzetti por ahí no puede explicar por qué desaparecieron los libros. Vamos a parar con el tema de la justicia o con el tema de la corte, de la señora Carrió, etc. Y pasemos a un tema derivado de la justicia que en verdad tiene un alto componente político, que es la designación, y les recuerdo que en el programa anterior de la semana pasada advertimos que un acontecimiento se iba a producir en términos políticos y era este, es la intervención del Partido Justicialista dictado por la doctora Servini de Cubría, o Servini a solas, y que designó como interventor al dirigente sindical Luis Barrionuevo. Desde entonces tenemos como una suerte de gran revuelo político. Revuelo político porque, bueno, porque cambia todo, dicen. En general, digamos, Barrionuevo no es una persona demasiado atractiva, inclusive para alguna gente del peronismo, y se han producido algunas situaciones novedosas con relación a todo esto, pero esto no se define tan rápido como uno podía imaginar, porque lo tiene que definir a posteriori la Cámara Electoral, que son dos personas que están en ese cargo desde hace muchísimo tiempo, igual que la señora Servini. Y esta es una decisión política que es muy importante, porque si ratifican a Barrionuevo, excluyen a toda la fracción del Partido Justicialista de la señora Cristina Kirchner y adyacencias. Y si esta Cámara Electoral de 2 miembros, donde generalmente el que decide es uno solo, decide que tiene que suspender la intervención de Barrionuevo, va a favorecer nítidamente a la señora Cristina de Kirchner. Por lo tanto, estos caballeros están en un intríngulis, más o menos parecido al que tuvo el señor Duhalde, quien el día anterior o el día mismo de la designación de Barrionuevo festejó con Barrionuevo esa designación. Y al día siguiente, después de dormir en su casa y seguramente desayunar con la señora Chiche, cambió de idea y le pareció que no era lo más correspondiente para la historia del sindicalismo, del peronismo y etcétera, que Barrionuevo estuviera en ese cargo. Póngale atención a este tema porque va a ser decisorio, inclusive para el año próximo, para las elecciones. Como ustedes saben, uno a veces se detiene en algún café. La otra vez me detuve en el café La Biela, a la mañana. Había mucha gente reconocida. Entre ellos estaba el señor Sánchez Orondo, un obispo que tiene un cargo importante en el Vaticano, muy importante, y a pesar de que aquí se lo menciona como una suerte de mensajero del Papa Francisco, en realidad no es de la preferencia de Francisco. Pero aún así es un hombre con un cargo importante en el Vaticano. Suele transmitir la opinión de Francisco y de otras autoridades del Vaticano. En ese café, el señor dijo que el problema con Macri no es de Francisco, de Bergoglio, es de alguna gente del Vaticano, de lo que llamaría la burocracia del Vaticano. Y esa burocracia tiene algún tipo de inhibición, les comento que fue lo que decía en la mesa, posiblemente a esa hora serían las 10 de la mañana, por ahí estaba entusiasmado con muchos claritos y por lo tanto repetía esto casi sin sentido, pero digamos, alguien estaba escuchando, casualmente, y dijo que en el Vaticano tienen algún tipo de reserva sobre la familia Macri porque la vinculan, por su origen calabrés,
a lo que se llama ese grupo mafioso la 'Ndrangheta, que aparentemente en el Vaticano todo el tema de la mafia le preocupa más o menos, pero sí algunas de esas sectas dentro de las mafias que están en contra del catolicismo, que están en contra de la Iglesia y que no son precisamente religiosas. Es simplemente un chisme de café el que les estoy diciendo. Voy a cerrar para advertirles de varias cuestiones. Duhalde, si es que tiene importancia, tiene el proyecto de que Roberto Labaña sea candidato a presidencial y que Sergio Massa sea candidato a la provincia de Buenos Aires. Me parece que a Sergio Massa, que ahora está yendo a un fonoaudiólogo y que va a reaparecer pronto en la televisión y en las radios, no le interesa esa propuesta y puede ser que insista otra vez con ser candidato a presidente. Duhalde también en esa etapa le ha ofrecido ser candidato a gobernador a Marcelo Tinelli, que él lo iba a apoyar. No quiero imaginar lo que debe pensar Marcelo Tinelli. En cuanto a la familia kirchnerista, me parece que tienen medianamente establecido que el candidato de ese sector va a surgir entre Rodríguez A, Alberto, y el señor Rossi, lo más probable Rodríguez A. Que la señora de Kirchner, la viuda de Kirchner, quizá se presente en la provincia de Buenos Aires como gobernadora o con intención de gobernar y que su hijo podría ser primer candidato de esa fracción política. Faltan algo menos de 20 meses, están hablando de esto, pero la verdad que el que empezó con toda esta historia es Mauricio Macri, quien en este programa quizá recordemos algo sobre su decisión al conocer el bombardeo que se hizo de los Estados Unidos a Siria en represalia por la utilización de armas químicas. Él apoyó el bombardeo. Usted va a querer saber, supongo igual que yo, por qué el presidente de la Argentina participa o acompaña una decisión bélica de esas características. Y además, si esa guerra que está cerca, que está lejos, que no sabemos realmente en qué estado está, puede afectar a la Argentina. Para eso tenemos a un invitado de lujo, como todos los invitados, Andrés Cisneros. Y por último, para escarbar en esa cacerola inmensa de la vida política y económica de la Argentina, a que me refrende, me confirme lo que uno ha escuchado también en ese café de un eminente obispo, va a haber un periodista, Edgar Meinhardt. Programa completo para pasar una buena noche, en un minuto nomás.